Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. En el video de hoy hablaremos sobre Japón, algunos elementos que constituyen la identidad japonesa y la relación que existe entre su cultura y el concepto de modernidad, el cual merece un video mucho más extenso. Cabe señalar que el contenido de esta grabación está basado en el libro del sociólogo Renato Ortiz titulado Lo próximo y lo distante, Japón y la modernidad mundo. Les dejaré la ficha bibliográfica en la descripción por si les interesa echarle un vistazo. Y antes de comenzar, quisiera sugerirles que, si el video les llegase a gustar, se suscriban, le den un like y dejen un comentario para saber si les ha parecido interesante. Así que, sin más preámbulos, comencemos. Al hablar de Japón, al menos desde la visión occidental, se suele abordar el tema como un mundo o realidad distante de la que solo tenemos conocimiento a través de estereotipos y elementos propios de la cultura pop, como anime, manga y videojuegos, entre muchas otras cosas, claro. Sin embargo, en un mundo cada vez más interconectado, conceptos como consumo, medios de comunicación, ocio, trabajo, entre otros más, nos permite establecer similitudes entre realidades aparentemente opuestas. Si pretendemos comprender el Japón moderno, debemos tener siempre en mente que es un país sumamente orgulloso de su historia y extremadamente rico en tradiciones, una cultura que se aisló parcialmente del resto de Asia durante la era Tokugawa o periodo Edo, el cual inicia más o menos a principios del siglo XVII y termina a mediados del siglo XIX aproximadamente. En términos generales y a grosso modo, fue un periodo feudal muy convulso centrado en la figura del emperador, la vida cortesana, militar, campesina y religiosa principalmente, todo girando en torno a la agricultura, la pesca y aquello que deriva de estas actividades. En ese sentido, ser un japonés como objeto de estudio resulta algo por lo menos incierto y peculiar, debido a que gran parte de su identidad se constituye en función de la dualidad que hay siempre entre lo interno y lo externo, lo tradicional y lo moderno. Por ejemplo, dentro de la Revolución Meiji, la cual fue un proceso de modernización occidental muy acelerado en Japón, que inicia más o menos a mediados del siglo XIX, permitió una mayor actividad civil, generando un cambio radical del modo de vida feudal al burocrático. Esa influencia externa pareciera que se impuso de una manera dominante como sucedió en otras partes del mundo, pero en Japón no ocurrió así. Esa occidentalidad fue tomada por el pueblo japonés y adaptada a su modo de vida tradicional, construyendo un mundo profundo de significados propios y por tanto oculto a los ojos de los occidentales. Basta con señalar el hecho de que existe un tipo de comunicación no verbal dentro de la vida cotidiana japonesa, que va desde ademanes o gestos, como sonreír en momentos adversos o incómodos, hasta elementos decorativos. Por ejemplo, una esposa más tradicionalista que practique el arreglo floral ikebana puede comunicarle a su esposo que algo le desagrada haciendo un arreglo desalineado o poco convencional. Esto es debido a que, dentro de la cultura japonesa, ser directos o francos suele verse como algo rudo, ya que ser empáticos con el otro es fundamental en la convivencia cotidiana. Siguiendo con el contexto histórico, gracias al establecimiento del capitalismo como modo de producción principal, para inicios del siglo XX, Japón ya era un país industrializado en gran medida. Esto trajo nuevos fenómenos sociales como el urbanismo, movimientos migratorios, reformas económicas, entre muchos otros procesos propios de la modernidad, los cuales derivaron en un conflicto entre la vida tradicional y la contemporánea, una disputa similar a la dualidad que hay entre el cuerpo y el alma. Ya dentro del contexto bélico de la Segunda Guerra Mundial, los japoneses desarrollaron la idea de una modernidad japonesa, una especie de negación del pensamiento racional y secular occidental. Su intención era sobrepasar o perfeccionar ese concepto, alejándolo de su aspecto técnico para vincularlo a lo que los japoneses entendían como humano. Pensaban que el uso de la razón y la técnica había conducido a la humanidad a un desorden generalizado y era su deber divino arreglar este problema. Sin embargo, tras su derrota, la sociedad japonesa se cuestionó nuevamente qué es ser japonés, cómo definirse ahora tras esta terrible caída. Ellos llegaron a la conclusión que lo mejor es construir una sociedad armónica, equilibrada, exenta de conflictos y contradicciones, exacerbando el amor al orden y la paz pública, un ideal inspirado en parte en el entorno natural que rodea su territorio, lo cual es un contraste a la percepción occidental, en la que la naturaleza es un medio para satisfacer un fin, algo que debe ser conquistado o sometido a través de la lógica y la razón. Para ello, y en términos sociológicos, podremos decir que los japoneses comenzaron a construir un mundo social similar a lo que Durkheim describe como solidaridad orgánica. Es decir, un entorno social en el que los grupos son interdependientes, ya que cada uno de ellos posee conocimientos especializados al servicio de los otros, algo muy característico de su vida feudal, en donde las familias se emparentaban y construían en función de los oficios que dominaban, con el fin de pasar sus conocimientos únicamente a los miembros futuros de una familia o clan determinado. Esto podría explicar el éxito empresarial y tecnológico que vivirán en un futuro.
insularidad, modernidad y fronteras. Tras su proceso de industrialización, Japón comenzó a tener un contacto mucho más notable con Occidente, utilizando la tecnología del exterior como puente vinculante, llegando incluso a perfeccionar algunos procesos de producción y técnica en muchas áreas, buscando que estos conocimientos estuvieran al servicio de la mayoría y que pudieran mejorar su entorno en la medida de lo posible sin alterar el orden social y natural más de lo necesario. Hay diversas explicaciones respecto a esto. Por ejemplo, Max Weber podría señalar que existe un vínculo entre el desarrollo económico con las ideologías religiosas asiáticas. Debemos considerar que en Japón hubo una fuerte influencia del confucianismo, budismo y taoísmo que de manera muy superficial y a grandes rasgos, ya que es un tema sumamente extenso, se basan en los conceptos de adaptación, empatía y orden, ideas que son fundamentales para el entendimiento del desarrollo económico y social japonés. Por otra parte, en el imaginario colectivo japonés, la idea de la isla como un espacio alejado del resto del mundo es recurrente y por ende determinante en su identidad. Debemos considerar que Japón no experimentó invasiones o conquistas militares significativas antes del siglo XX, resistiendo el impacto de las influencias extranjeras mientras el mundo cambiaba con el pasar de los siglos. Pareciera que Japón se mantuvo alejado del contexto global. En ese sentido, su relativo aislamiento cultural permitía afianzar una fuerte identidad nacional, construyendo una sociedad jerarquizada entre los aristócratas, el ejército, la corte, el pueblo, etc. Sin embargo, una vez iniciado el proceso de modernización occidental en la era Meiji, el capitalismo como medio de producción rompió con lo estático del modo de vida tradicional, ya que los individuos deben de estar en movimiento y en libertad para poder producir. Esta perspectiva, al contraponerse con el modo de vida tradicional, modificó por completo las estructuras sociales. Por ejemplo, los grupos definían el comportamiento y la forma de actuar de sus individuos, ya que no había un concepto per se de clase social, al menos no definido por un valor enteramente económico. Esto lo podemos apreciar en la indumentaria de las clases cortesanas, que no necesariamente eran adineradas, pero sí poseían influencia política y social, las cuales solían vestir con seda y colores llamativos, ya que la visibilidad en público era un valor de distinción, debido a que muestra los privilegios y posicionamiento social de una persona. Por otra parte, la migración era escasa y controlada, los pueblos vivían alejados de los centros de poder político y los comerciantes y banqueros pues no eran tan relevantes. Por lo que, una vez puesto en marcha el proyecto de la era Meiji, todo esto cambió radicalmente. Se planteó la unificación de todas las formas de vida en Japón, algo necesario para el despliegue del capitalismo. Un ejemplo de ello es el lenguaje. En el Japón feudal existían diversos dialectos o formas de expresión. Inclusive, hoy en día hay algunas diferencias curiosas en la forma de hablar entre las personas de Osaka, Tokio y Kioto principalmente. Este mismo acto de unificación sucederá con el territorio, el gobierno, el comercio, etc., siendo la figura del emperador el elemento de cohesión social, cambiando por completo el sentido de muchos actos sociales, como la reputación derivada del prestigio de un apellido familiar u oficio, los cuales han sido sustituidos por el estatus de la profesión y la capacidad adquisitiva. Podría sonar como un cambio que arrasó por completo con su identidad. Sin embargo, la vida administrativa y tradicional se arraigó fuertemente en la vida doméstica y escolar, como una forma de separar y preservar las raíces de la influencia externa. Los colegios ahora toman un rol primordial, forman mano de obra calificada y ciudadanos que reproduzcan las tradiciones y en general el modo de vida japonés. En ese sentido, la identidad es una construcción simbólica de saberes que adquieren relevancia con relación a un referente o entorno. Ya para la década de los 80, Japón alcanzó casi en su totalidad el objetivo de la era Meiji, construir una sociedad moderna capaz de alcanzar a Occidente y rivalizar con él. Sin embargo, dentro de un contexto globalizante, la idea de la isla se fue diluyendo. Japón, a pesar de controlar sus flujos migratorios, se ve influenciado por los modos de vida externos y viceversa. Hoy en día, miles de personas disfrutamos de los videojuegos, del anime, manga, sushi, entre muchas otras cosas populares de Japón, lo que hace que esta cultura se vuelva un foco civilizatorio para muchos. Ética, trabajo y ocio. Ya con el capitalismo instaurado como principal forma de producción, este se volvió, a diferencia de Occidente, en algo discreto. Los trabajadores aspiran a ser verdaderos especialistas en su área, sin importar su puesto en la línea de producción, herencia tal vez de ese sentido de perfeccionamiento de conocimientos y habilidades familiares o grupales, lo que ha generado la idea de una forma de trabajar automatizada o casi robótica.
Aunado a ello, dentro de las estructuras sociales japonesas, la jerarquía laboral es sumamente importante. El poder es más relevante que la riqueza, entendido este como la capacidad de mandar y responsabilizarse de otros por sus acciones individuales, las cuales solo son relevantes si se hacen con la finalidad de reforzar las estructuras de mando. Por ende, es más importante pertenecer a un grupo que estar solo. De aquí que la lealtad a las empresas, las escuelas o instituciones en general sea tan importante para la sociedad japonesa. Por lo que, las acciones de una persona que se encuentre en una organización hablarán por toda la estructura. En ese sentido, perder el tiempo está mal visto, ya que se considera que trabajar es una actividad que contribuye al orden social y al bien común. Es así como se fortaleció la ideología de que los servicios que presta un trabajador, sin importar su puesto, son vitales para el desarrollo de su país. Por otra parte, la vida tradicional dicta que las personas deben vivir orientadas al perfeccionamiento personal y el equilibrio, evitar las diversiones y la ostentación. De manera que las necesidades como comer, beber, dormir, entre otras, son reguladas y moldeadas por rituales. El ritual hace que las relaciones sociales sean predecibles, ya que se sabe de antemano cómo actuarán las personas y qué lugar ocupan en una situación determinada, dominando de esta manera las voluntades y los deseos. Pero el mundo capitalista moderno se opone a estos principios. Parte de lo necesario para que funcione este sistema económico es el mercado del ocio y los placeres. Al final, trabajamos en parte para consumir, adquirir bienes o servicios que garanticen algo de entretenimiento y así sucesivamente. En ese sentido, el concepto de ocio y el mercado que desarrolla es relativamente reciente en su cultura. En consecuencia, los japoneses configuraron su entorno para que el modo de vida occidental se encuentre restringido al dominio público, mientras que los espacios privados y familiares se hallan fuertemente vinculados a las normas japonesas. Por esta razón, la gente usa medios occidentales de entretenimiento, pero adaptando o creando contenido japoneses para ello. Es por eso que la música pop, su cine, los videojuegos, etc. nos parecen tan familiares pero al mismo tiempo tan únicos. Otro ejemplo de cambio cultural fue la adquisición de electrodomésticos y artículos durables, cuya producción deben cumplir algunos estándares de calidad gubernamentales con el fin de obtener un cierto nivel de utilidad y perdurabilidad, al mismo tiempo que se fomenta el consumo interno, promoviendo la idea a través de los medios de comunicación de tener un nivel de vida y comodidad similar a la del vecino. El consumo y la ostentación comienzan a verse poco a poco como una especie de virtud. Por todos estos y más factores, la modernidad japonesa deja de ser una dualidad contraria entre Occidente y Japón. Esta comienza a mezclarse creando nuevos escenarios de entretenimiento propios. Por ejemplo, los trabajadores japoneses salen a divertirse a los bares pero toman sake y bebidas locales. Asimismo, crearon espacios para cantar sin interferir con la diversión de los otros, como lo son los famosos karaokes. Los cines y la televisión proyectan dramas occidentales pero adaptados a contextos o temáticas japonesas, entre muchas otras cosas. En ese contexto surge la nueva generación denominada Shinjin Rui, que se podría traducir como nueva raza o nueva generación, pero con un sentido peyorativo. Los mayores describen a estos jóvenes nacidos a partir de la década de los 80s, más o menos, como perezosos que no les gusta trabajar, egoístas sin interés o respeto por la familia o las reglas en general, completamente apáticos ante la política nacional e internacional, con un alto sentido de la individualidad expresado en tatuajes, cabello teñido, ropa occidental, lo cual contrasta fuertemente con la discreción y el conservadurismo tradicional. Esto ha significado un cambio radical en las formas de trabajo. Las empresas se quejan de la actitud despreocupada de los jóvenes, su falta de compromiso con sus compañeros y superiores. Debemos entender que las empresas ven a los trabajadores como miembros de una familia, en donde las necesidades de un trabajador son las necesidades de la firma, como una especie de minigobierno o nación. Por su parte, los jóvenes observan esta forma de producción como una representación social, un modo de trabajar que es solo una ideología que funciona porque se sustenta en elementos culturales compartidos, manipulados por intereses corporativos. Los jóvenes buscan un tipo de equilibrio entre el ocio y los deberes, pero sin comprometerse con algún grupo o institución, constituyendo un nuevo mercado laboral. Inclusive, la feminidad japonesa ha cambiado. Los ideales feministas occidentales han influido de cierta manera en la sociedad japonesa. Las mujeres, antes recluidas a un rol doméstico, ahora estudian posgrados, tienen puestos ejecutivos, conquistan la esfera pública en general. Incluso el erotismo y el sentido de la sensualidad femenina desplazó a la maternidad como ideal. Cada vez más, las mujeres en Japón son más independientes y adquieren mayor protagonismo, pero, al mismo tiempo, pueden llegar a ser juzgadas y señaladas duramente por ello.
Regresando al tema del ocio, podemos ver que los japoneses adquieren cosas según sus preferencias, optando por servicios o bienes duraderos, paseos, cenas, deportes, cine, medios que les permitan tener una experiencia significativa de vida. De cierta manera, el ocio se constituye en un movimiento de reivindicación de las sociedades oprimidas por el trabajo extenuante. Sin embargo, Adorno y Horkheimer opinan lo opuesto. Ellos plantean que el ocio es solo una prolongación de los procesos laborales, extendidos a una industria de consumo, es decir, trabajamos para entretenernos y nos entretenemos para seguir trabajando. Al final, en ambos casos, el ocio sería una salida al trabajo alienante. Hoy en día, para los japoneses, el consumo y los pasatiempos son un conjunto de prácticas cotidianas en las que los individuos se reconocen unos a los otros de manera casi homogénea, llegando incluso a volver un hobby en una obsesión, y en el mejor de los casos en una forma de trabajo e ingreso, como la bolita gamer, por ejemplo. En ese sentido, la vida japonesa moderna es una fragmentación de tareas. Las personas organizan sus actividades según sus obligaciones e intereses, lo que degrada un poco el ambiente familiar tradicional. La necesidad de socializar, por otra parte, se cubre la mayor parte del tiempo en espacios de consumo, los cuales se vuelven como guías de comportamiento dependiendo de los gustos personales. Por ello, ideas como elegancia o tradicionalidad son cualidades movibles, que adquieren un sentido y significado dependiendo del lugar o los objetos que se usen. Es decir, ser elegante o tradicional en Japón significa ajustarse a un modo de ser de acuerdo a las experiencias consensuadas por los demás en espacios estrictamente delimitados para ello. Es por eso que la expresión de una identidad depende en parte de lo que se consume. En ese sentido, el consumo en Japón es una actividad que modifica los valores, una especie de proceso de individuación, es decir, un proceso de formación de sujetos propios de un momento histórico sin depender de una formación institucionalizada como una escuela o familia en particular. Conclusiones. Dicho todo lo anterior, podemos observar que el predominio de la racionalidad del conocimiento científico y la tecnología sobre el pensamiento religioso y mágico son elementos fundamentales para entender el concepto de modernidad. Diversos autores han reflexionado acerca de esta idea, la cual podemos abordar en videos siguientes. Por ejemplo, Durkheim piensa que la modernidad radica en la división del trabajo social. Tonis observa que el cambio del campo a la ciudad a través de la idea de comunidad y sociedad son elementos propios de la era moderna. Weber ve la racionalidad manifestada en la figura del Estado, la burocracia y la economía. Simmel, por su parte, piensa en la condición del hombre en la metrópoli en contraposición a la mentalidad tradicional campesina. En fin, la modernidad se cierne como un fondo compartido para la humanidad, en donde las distintas naciones y sociedades reflexionan y la entienden de manera diferente. En ese sentido, hay múltiples modernidades y en el caso de Japón, vemos cómo el control de los procesos de individualización propios del Estado-nación se van relegando al mercado, generando nuevos modos de vida, pero con un sentido diferente en sus tradiciones y normas. Con esto, apreciamos que Japón no es ese otro distante, una cultura lejana, sino que comparte elementos en común con el resto del mundo. Bien, hasta aquí el tema del día de hoy. La información usada para este video proviene del libro del sociólogo Renato Ortiz, Lo próximo y lo distante, Japón y la modernidad mundo. Es un libro muy interesante y ampliamente recomendado si buscas profundizar en estos temas. Si les ha gustado, los invito a dejarme un like, suscribirse y compartir el video entre sus amigos y conocidos. Sin más, me despido agradeciendo su atención y deseando que se encuentren muy bien. Les saluda su anfitrión Rafa Neko y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!